Apreciados estudiantes, me es grato saludarles y desearles que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a la primera clase de evaluación educacional de la carrera Ciencias de la Educación del segundo curso. A través de este material estaremos analizando los siguientes temas que contempla nuestro programa de estudio. Importancia de la evaluación, concepto de la evaluación, palabras claves que integra la evaluación, características de la evaluación, relación entre medición y evaluación y principios teóricos de la evaluación educacional. Estos son los temas que estaremos abordando a través de este material que ustedes tendrán a su disposición para escuchar y analizar el contenido que se transmite a través de ello. Comenzamos el análisis de la importancia de la evaluación. La práctica evaluativa adquiere un gran interés en el quehacer pedagógico, atendiendo que ésta se constituye en un medio indispensable para elevar y asegurar que los alumnos desarrollen al máximo sus potencialidades en pos de su formación integral. La evaluación es uno de los elementos más importantes del currículum, ya que va a dar calidad a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos lleva a apropiarnos y a reflexionar sobre los elementos conceptuales que subyacen en toda práctica evaluativa y que en consecuencia orientan nuestras intervenciones pedagógicas y posibilita un mayor aprendizaje. Quizá uno de los factores más importantes que explican que la evaluación ocupe actualmente en educación un lugar tan destacado es la comprensión del qué, cómo, por qué y cuándo evaluar. Esta es la importancia de la evaluación. Seguidamente analizaremos la conceptualización, es decir, el concepto de la evaluación dentro del ámbito educativo. La evaluación no es otra cosa que un proceso sistemático que permite obtener información continua y significativa, interpretar la información para conocer la situación del alumno y la alumna con respecto a la construcción de su aprendizaje en los diferentes momentos del periodo escolar, formar juicios de valor con respecto a ese proceso y tomar decisiones válidas y oportunas para adecuar las intervenciones didácticas. Así entendida la evaluación, se puede afirmar que es un proceso en el que se distinguen 4 fases. La primera es la recogida de información. Luego, interpretación de la información recogida. Emitir juicio de valor y adopción de medidas en función al valor asignado.
Conforme a la toma de decisiones pedagógicas, se iniciará un nuevo proceso de evaluación en el que se contemplará nuevamente las 4 fases mencionadas. Esta es la importancia y la conceptualización de la evaluación. La evaluación es la herramienta que un docente, un educador tiene para poder analizar, juzgar y tomar una decisión para poder mejorar su práctica educativa. Palabras claves de la evaluación. Primeramente tenemos obtiene información, es decir, la primera tarea, actividad que el docente realiza para poder evaluar es la obtener información. Y eso debemos tener en cuenta que dependiendo de la función de la evaluación, la evaluación tiene o se divide en 3 grupos de acuerdo a su función. Tenemos la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación formativa. Por eso es importante tener en cuenta que no es lo mismo obtener información para mejorar el proceso de aprendizaje que para determinar la promoción del alumno al final de un grado. En la evaluación formativa, el docente obtiene información para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cambio, en una evaluación sumativa es solamente para promover al estudiante al curso superior. En el primer caso, es decir, cuando obtenemos información para mejorar el proceso, se necesita fundamentalmente averiguar cómo se va desarrollando el proceso de enseñanza. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el estudiante y qué le impide seguir avanzando? Como también detectar sus potencialidades para encauzarlas. Mientras que en la segunda evaluación, es decir, obtener información para promover al estudiante, en este caso la información necesaria se centra prioritariamente en los aprendizajes que se han logrado como resultado de dicho proceso. La otra palabra clave es la interpreta información. La información que el docente obtiene. Hay diferentes formas para obtener una información. A través de sondeo de conocimiento, el docente ya puede obtener información a través de los trabajos prácticos, a través de las pruebas escritas, pruebas orales. Hay una infinidad de estrategias que el docente pone en práctica para poder obtener información. Pero esa información que el docente interpreta, obtiene, quiero decir, deberá interpretar. ¿Qué es o para qué va a interpretar? Interpreta con relación a unos referentes. Por ejemplo, con un propósito formativo se considerarán los indicadores referidos a las capacidades, la complejidad de las tareas que se proponen, los materiales didácticos disponibles
el grado de motivación o de esfuerzo, la circunstancia externa, como por ejemplo familiares, sociales, de amigos y otros tipos de circunstancias externas. Esto posibilita a que los datos recabados adquieran significado pedagógico, es decir, permitan establecer hipótesis acerca de las posibles causas de lo que está aconteciendo en el proceso de aprendizaje. A esto se refiere logros, dificultades, interferencias, y de ese modo actuar en consecuencia y atribuir a tales logros o dificultades determinadas razones. La otra palabra clave que tenemos dentro del concepto de evaluación es forma juicios de valor. Primeramente tenemos que obtener información, luego interpretar. Pero una vez obtenida e interpretada la información conforme a la intencionalidad de la evaluación, es decir, si es diagnóstica, si es formativa o si es sumativa, se estima la situación del estudiante con respecto al desarrollo de las capacidades. La valoración se realiza teniendo como referente los indicadores que refieren a estas. Y la última palabra clave que está dentro del concepto de evaluación es tomar decisiones. Como docente, uno obtiene información, analiza e interpreta esa información. Luego debe tomar juicios de valor, es decir, por qué el estudiante tal o el otro estudiante tiene un desarrollo, el logro de las capacidades o por qué no logra. Entonces, para tomar una decisión. ¿Y en qué consiste la toma de decisión? Una vez valorado el aprendizaje del alumno, es preciso plantear si se procede a adoptar medidas y de qué tipo o alcance. Para todo el grupo, para algunos o para uno de ellos en particular. En este sentido, hay que tener en cuenta que muchas veces las medidas que se plantean pensando en las necesidades de algunos alumnos resultan beneficiosas también para el conjunto o del grupo. Es decir, la toma de decisiones es la actividad más importante. De hecho, que todas las palabras como obtener información, interpretar información, formar juicios, son importantes. Pero sobre la base de esas informaciones, el docente debe tomar una decisión a favor de un alumno, de un grupo de alumnos o de la totalidad, dependiendo cómo se va desempeñando. Si se evidencia el logro de las capacidades que el profesor se propone o la profesora se propone en lograr. La evaluación educacional o educativa tiene unas características que es interesante analizar. Primeramente, tenemos que la evaluación es permanente. ¿Qué se entiende por permanente? Que está presente durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido,
se la puede identificar de manera continua en su rol diagnóstico, formativo y sumativo. Es decir, antes que el docente comience su actividad de desarrollo de clase, lo primero que debe hacer es realizar la evaluación diagnóstica. Esto para poder comprender en qué nivel llegan los estudiantes a un grado o curso determinado. Por eso es continuo. Cuando desarrollo mi contenido, yo debo estar evaluando constantemente. La evaluación no significa solamente examen o prueba escrita, sino que a través de algunas preguntas yo puedo ir evaluando si mis estudiantes asimilan los nuevos conocimientos. La otra característica es holística. Es holística porque abarca todos los elementos que intervienen en el hecho educativo, como por ejemplo el aprendizaje, la enseñanza, los materiales didácticos y la gestión institucional. Todo está inmiscuido dentro de esta actividad evaluativa. Por eso se denomina, o por eso esta característica se denomina holística. La evaluación es contextualizada, es decir, permite ajustar las actuaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje a la diversidad del estudiante. En este sentido, orienta la práctica pedagógica para responder a las necesidades y particularidades de cada alumno y avisorar de ese modo mejores oportunidades y efectos de aprendizajes. La otra característica es progresiva. Considera los avances de aprendizaje que el alumno va adquiriendo durante las diferentes etapas del periodo escolar. Es innovadora porque aplica procedimientos evaluativos que posibilitan constatar los factores que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje y busca incesantemente tomar nuevas decisiones que favorezcan a la optimización del aprendizaje. Es decir, el docente busca, innova la estrategia para que sus estudiantes puedan asimilar los nuevos aprendizajes. Asimilar y optimizar. La otra característica es coherente. Conforme a su propósito, plantea procedimientos e instrumentos de evaluación en una serie de etapas continuas y organizadas que potencian el proceso de aprendizaje. Es flexible, se adecua a las condiciones y circunstancias particulares de la comunidad educativa. El docente debe adecuar su práctica pedagógica de acuerdo a la circunstancia de la institución educativa. Nosotros sabemos que en las ciudades mismas tenemos muchas necesidades. El docente debe entender, comprender y actuar en consecuencia para desarrollar su proceso enseñanza-aprendizaje. La otra característica es participativa. ¿Por qué participativa? Porque involucra a todos los actores que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando digo o cuando decimos actores, estamos hablando de
toda la comunidad educativa que integra padres, estudiantes, directivos y docente. Es decir, se tiene en cuenta al docente, a los padres de familia, entre otros, con la intención de que todos los miembros de la comunidad educativa se sientan comprometidos y responsables de los resultados académicos logrados. Todos deben participar, todos deben involucrarse en este proceso de aprendizaje. Y una última característica es al servicio de valores. La evaluación promueve la internalización y práctica de normas y valores elementales de convivencia social, considerando que tiende a valorar el aprendizaje real del alumno y a contribuir a la búsqueda permanente de mejores relaciones interpersonales. Estas son las características de la evaluación educacional. También tenemos una característica más que es la sistemática, porque procede de acuerdo a un propósito, a un plan y a un método. Presenta objetivos claros, instrumentos adecuados y criterios de valoración definidos. Por eso es sistemática o sistemático. Estas son las características de la evaluación educacional. Medición y evaluación educacionales. Medición. Medir es averiguar la cantidad de una cosa, de un fenómeno, de una característica o de un producto. Hay medición cuando se compara una cosa cualquiera con otra que se ha elegido como unidad de medida. A esto se denomina medición. Mientras que la evaluación es el proceso sistemático y continuo mediante el cual se determina el proceso en que se están logrando los objetivos de aprendizaje. Hay una gran diferencia entre medición y evaluación. Medir es conocer números, cantidad, mientras que evaluar es un proceso sistemático que se utiliza para poder recabar la información, analizar o interpretar, emitir juicio de valor y tomar una decisión. ¿En qué se asemejan estos dos términos? Es decir, medición y evaluación. Ambas se ocupan del rendimiento del alumno. La medición quiere saber qué cantidad de logro tiene, mientras que la evaluación quiere saber si se ha logrado las capacidades establecidas. Ambas concurren a un mismo propósito, la toma de decisiones. Es decir, esta semejanza es muy importante porque se utiliza para la toma de decisiones. ¿En qué se diferencia? La diferencia es que mientras la medición proporciona información, la evaluación juzga dicha información. Con esto debemos entender de que la medición es más bien recoger información, mientras que la evaluación tiene su propósito de mejorar
la conducta de las personas que estudia. Y por último, la medición es cuantitativa y la evaluación es cualitativa. Para la medición sirven números. En cambio, para la evaluación sirve o tiene en cuenta la actitud de las personas. Principios teóricos de la evaluación educacional. Primeramente tenemos la integralidad. Establece que al estudiante o participante del proceso educativo debe conocerse en su totalidad. No solo se debe procurar evaluar el aspecto cognitivo, sino que también lo socioemocional. Es decir, que el docente tiene la necesidad de indagar cómo está el alumno desde el punto de vista del conocer, el hacer y el ser. Luego tenemos la cientificidad. Señala que la evaluación investiga al estudiante a través de la aplicación de técnicas e instrumentos utilizados por la ciencia. Es cooperativa. La comprensión general de un estudiante no solo depende de la reflexión del docente, sino que éste debe tomar en cuenta la opinión del alumno sobre su actuación, así como la de sus compañeros y otros involucrados de una u otra forma con el hecho educativo de este alumno. Es continuidad. Establece que la evaluación se ha de realizar no solo para diagnosticar, sino para conocer el desarrollo de labor educativa en el momento en que se dé una clase o se inicien una serie de objetivos establecidos y para comprobar los resultados del alumno en cuanto a qué aprendió. Esto expresa que la evaluación se establece constantemente antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos la acumulabilidad. Significa que los resultados obtenidos en uno de los momentos no pueden ser invalidados luego de conocerse. Se deben almacenar para comparar los resultados y determinar el progreso del estudiante y de este modo verificar el logro de acuerdo a lo establecido. Es educabilidad. Este principio busca que la evaluación de los aprendizajes promueva la formación del ser humano, al igual que el resto de los componentes del proceso educativo. También que le permita a quien imparte la formación tomar decisiones que favorezcan la orientación de los objetivos y estrategias de enseñanza. Por lo tanto, la educabilidad reconoce a un sujeto que aprende como un ser que viene potenciado a través de las actividades. Esto atañe a uno de los fines de la evaluación, que es el desarrollo humano, en el que se ven estas acciones. Y por último, la diferencialidad. Es otro principio de la evaluación del proceso educativo que merece ser resaltado. Procura que la evaluación del rendimiento escolar tenga distintos propósitos. Explore diversos aprendizajes y se base en múltiples
evidencias. Estos son los contenidos que analizamos en esta primera clase, clase número 1. Es un gusto para mí compartir con ustedes este material audiovisual para que puedan escuchar. También quiero que acompañe la audición de esta diapositiva con la lectura del fascículo que ustedes tienen en la plataforma. Mis deseos de que tengan un aprendizaje significativo y motivador. Les dejo, no antes de desearles que tengan éxito en este segundo curso de la carrera de Ciencias de la Educación. Será hasta un próximo encuentro.